Bueno, muchas gracias Sebastián por la presentación. Y a continuación la última presentación de la jornada, después viene la mesa panel. Agustín Calderoni, ingeniero agrónomo de la firma Stoller, nos va a comentar algunos aspectos a tener en cuenta sobre el cultivo de poroto. Bueno, muchas gracias. Es más que un taller, un desafío, porque estamos a la que ya es 12:30 y encima tenemos que hablar de fisiología vegetal, ¿no? Está bravo, pero bueno, gracias a ustedes, gracias Clarita, muy bueno el taller y muchas cosas para ver, ¿no? Y ya hemos visto cómo construimos una planta, porque ya sabemos que si vamos temprano tenemos altas temperaturas, si vamos tarde nos arriesgamos a los fríos o a las heladas, que ya sería peor. Hemos visto calidad de semilla, problemas con malezas, vimos de todo. Y tenemos que aprender también a ver un poquito adentro de la planta, pero bueno, para que no se vayan, cierren las puertas, vamos a tratar de hacerlo bien rápido y un viaje desde la fisiología, entrar a la planta y salir para entender a ustedes a campo cuando entren a caminar los lotes, puedan tener el recurso para saber y para pensar qué podemos hacer. ¿Existe una planta ideal? ¿Podemos tener en nuestro sistema productivo plantas ideales o podemos desarrollar un cultivo ideal? ¿Se puede aumentar la productividad? Evidentemente sí se puede y por eso están todos ustedes acá para saber cómo hacer para no solamente aumentar, sino que aumentarla más rápido esa productividad. Pero miremos esta curva, digamos, a nivel mundial para todos los cultivos hay preocupación porque no se está incrementando como se debería con toda la tecnología existente a la fecha. Es como que empiezan a declinar las curvas de incremento del rendimiento. Y fíjense en el poroto, digamos, si lo medimos desde el 1980 a la fecha, todo ese incremento está repercutiendo en 8 kilos por año. Mírenlo en términos de soja, cuando hacíamos en el 2000 un punto de equilibrio, hoy lo forzamos un poquito más porque hay que pagar las cuentas, pero la verdad es que no hay un incremento extraordinario en rendimiento. Entonces, bueno, hay que escuchar el llamado de esa naturaleza, ¿no? ¿Se pueden hacer cosas diferentes para tener cultivos más resistentes o más productivos? La verdad es que sí. Y ahora ustedes imagínense, cuando están poniendo toda esa cabeza, esa inteligencia, esa ingeniería, con insumos, con costos, con gente, con un montón de estructura para potenciar el rendimiento, es como un motor que está trabajando al palo y nosotros queremos que ese motor tenga la mayor potencia posible. Pero muchas veces nos olvidamos que esa potencia, que ese motor necesita un radiador, porque tiene que trabajar frío, porque no se puede sobrecalentar como la economía, como cualquier cosa, porque es energía. Entonces, hay cosas que yo puedo hacer para minimizar todos esos efectos y tratar de que ese radiador trabaje mejor. ¿Cuál es la única manera de bajar la temperatura? Minimizando factores de estrés. Entonces, como se habla mucho de poroto y se habla mucho de las variedades brasileras y se habla mucho de Brasil como el líder, les pongo este ejemplo para decirles, para Brasil el potencial de rendimiento está cerca de los 6.500 kilos. Bárbaro, impresionante. Y siempre hemos hablado de los altísimos rendimientos que tiene Brasil, pero en promedio son 2,5 millones de hectáreas, es un montón, en promedio están tocando los 1.800 kilos. No tienen helada, digamos, tienen otras características que nosotros sí, pero la verdad es que han trabajado mucho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el rendimiento promedio es 1.800 kilos y no se puede alcanzar ese potencial a los 6.500? ¿Quién no quisiera tener 6.500 kilos, no es cierto? Y como decíamos recién, hay factores bióticos y hay factores abióticos. Y como ustedes saben, eso es lo que nos está quitando, nos está robando rendimiento. Los factores abióticos nos sacan entre el 30% y el 80% de rendimiento, un montón. Y los factores bióticos, que se habló mucho acá y está perfecto y que va mucho de la mano de la química,
ahora vamos a empezar a entenderlo también de la mano del manejo, que es fundamental, porque eso nos va a hacer ahorrar plata, para eso estamos acá, para ganar plata, nos quitan entre el 30 y el 50% de los rendimientos. Entonces, acá se va escalando y evidentemente el incremento en rendimiento del general de los 1.800 kilos pasa a 3.000 cuando empezamos a poner un sistema de manejo con mediana tecnología y empieza a subir cuando ya tengo factores que colaboran a la productividad con riego. Para volver a empezar, ahora volvemos adentro de la planta. ¿Qué es lo que tiene la planta de poroto como una característica general? Tiene una baja capacidad fotosintética, ¿está? Es una C3, es así. La queremos o no la queremos, pero es así y no lo podemos cambiar. ¿Qué otra cosa tiene? Una elevada tasa transpiratoria. Y hoy que hemos hablado, llovió, no llovió, hizo mucha temperatura o baja temperatura. Y ahí teníamos muy enfocada nuestra charla. Bien, eso también es así. ¿La quiero o no la quiero? El sistema radicular es muy poco agresivo. ¿Es verdad o no? No veo los celulares sacando fotos ahí, ¿no? Hace un ratito sí se veían un montón. Pero el sistema radicular es poco agresivo y es reducido. Y acá hay, en esta foto, 3 ejemplos, acá hechos en Tucumán, donde con distintos tipos de manejo se puede inducir distintos hábitos de crecimiento radiculares. Ya vamos a ir un poquito más hacia adentro. Por supuesto, y ojalá tengamos este problema algún día, que hace rato que no llueve, pero la capacidad para resistir el encharcamiento es bajísima. Y lo que dijo Clarita, que lo mencionó perfectamente bien, es el rango de tolerancia que tiene el poroto a esa mínima temperatura y la máxima temperatura es muy estrecha. No está cómodo el cultivo con altas temperaturas y con muy bajas temperaturas. A muy bajas temperaturas el poroto cesa su crecimiento, se detiene. Y acá hay una combinación que en el norte por la escasa lluvia nos salvó la alta nubosidad, es que cuando la combinación de alta temperatura y radiación es fatal para el poroto. Se rompe el fotosistema 2 y se rompe el sistema fotosintético y se produce un fenómeno de, como si fuera una oxidación severa. Y ustedes tendrán la experiencia de hacer una aplicación de un fomesafen con altas temperaturas o alta radiación o cuando el poroto está un poco estresado y se dan cuenta que la aplicación fue efectuada. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí, gracias. Bien. La planta es la expresión de lo que va formando abajo. Sus raíces es lo más importante que tiene la planta. Y este esquema que está acá no es casualidad, esto es de un libro de estudio de fisiología. ¿Está? Y la raíz representa lo que nosotros vemos a simple vista. Y eso es lo que nosotros tenemos que acentuar en nuestro sistema de manejo. ¿Por qué? Porque hay una altísima participación biótica entre la planta y el suelo y lo que rodea a esa rizósfera dentro del suelo. Entonces, recién habríamos hablado de macrofomina, por ejemplo, u otros patógenos más. Si una planta es más resistente, seguramente sea o tenga más habilidad para resistir patógenos como la macrofomina, entre otros. Por supuesto que regula su estado hídrico. Y si nosotros no tenemos la capacidad de construir raíces profundas y vigorosas, ¿cómo vamos a hacer para enfriar ese motor productivo que nosotros queremos promover? Entonces, la única manera de enfriar el sistema es por transpiración, porque si la planta no transpira, se calienta. Y al calentarse, provocamos un efecto muy agravado de lo que nosotros queremos prever. Y por el otro lado, como lo dijimos recién, y lo resalto, porque ya sabíamos que se iba a hablar de estos temas de defensa de la planta, las interacciones bióticas por parte de la planta con el suelo son muy importantes. Tal es así que las plantas ceden el 30% de su fotoasimilado a la rizósfera. ¿Para qué? Para nutrir todo el sistema de defensa natural para que el cultivo pueda prosperar.
Y acá les traje, es muy cortito, no se los voy a explicar, esto es de una tesis para que ustedes entiendan la relación que hay entre raíz y la parte aérea. La raíz no se ve, es muy difícil de medir y aparte tiene mecanismos engorrosos para hacerlo. Pero los fitomejoradores han estudiado cuál es la correlación que existe entre raíces, diámetro de las raíces, estructura radicular, volumen radicular, longitud de las raíces, con todos los factores que van de la mano del rendimiento. Entonces, ellos miden lo que es más fácil, parte aérea, y ya saben si tiene una correlación positiva o negativa entre el sistema radicular. Miren, por ejemplo, donde está en amarillo, perdón, este valor va de -1 a +1. El 0 no hay correlación, si es positivo hay una alta correlación, y si es negativo, mientras más cerca del -1, más una correlación indirecta. Miren ustedes, LP es longitud total de las raíces, el segundo valor, a ver si voy acá, ¿no se ve? No. El segundo valor de LP en la columna es áreas de la superficie específica de la raíz, y el tercero es volumen total de las raíces. Si van a ver, la altitud es la altitud de la planta, entonces mientras más alta la planta, menor desarrollo radicular. ¿Por qué? Porque es la competencia de fotoasimilados para producir un crecimiento vigoroso de la planta o un crecimiento vigoroso de las raíces. ¿Qué preferimos? Si siempre nos va a faltar agua, obviamente construir raíces. Entonces miren qué interesante cómo se relaciona, por ejemplo, el factor NB, que es el número de vainas por planta. Entonces el número de vainas está correlacionando en 0,92 y 0,84 respecto de diámetro del tallo, y la altura de la inserción de las vainas. Es sumamente interesante, y esto es cómo la armo a mi planta para que mi cultivo sea más productivo y más resistente a factores que sí o sí vamos a tener. ¿Y con qué elementos vamos a construir todo esto? Bien, ¿cuánto consume, cuánto necesito de nitrógeno? Y esto empezamos a meterle combustible al sistema. ¿Cuánto necesito de nitrógeno para producir 1 tonelada de grano de poroto? El que diga, hay una camioneta afuera esperándolo. 66 kilos de nitrógeno necesito para hacer 1 tonelada. Es casi como la soja. Si quiero aspirar a alto rendimiento, ¿con qué me está faltando? Punto 1, agua. Punto 2, nitrógeno. Pero ¿cómo voy a construir raíces si tampoco tengo nitrógeno? Porque es un combustible muy importante. Ya saben, y no vamos a profundizar sobre esto, que es toda la dinámica que tiene el nitrógeno en nuestro sistema. Si venimos de maíz va a ser una cosa, si venimos de soja va a ser otra cosa, y ustedes ya saben que el comportamiento del cultivo que le antecede a soja o a maíz es muy diferente. Entonces vamos a seguir adelante. Y vamos a hablar de los micronutrientes, porque ese motor necesita el combustible, pero también ¿qué necesita? Líquido de freno, necesita aceite, necesita un montón de factores, que son los micronutrientes. ¿Son importantes? Sí, son muy importantes porque participan en un montón de procesos metabólicos que es parte de la fotosíntesis, y con eso necesito no solamente producir azúcares o fotoasimilados, sino que también necesito transportarlos hacia los granos. Miren, no vamos a hablar de los números, sí lo vamos a poner en relevancia, porque solo no significa mucho, pero sí lo vamos a poner en relevancia con lo que es soja y maíz. Esto es por tonelada. 25 gramos de boro o 20 gramos de boro necesita la soja o el maíz. 108 gramos de boro necesita el poroto. Cobre, 32 gramos, 25 y 13. Miren lo que es manganeso, casi como la soja, 150, 190 contra 170. Miren lo que es el zinc. Ya sabemos que hay deficiencia de zinc en los suelos en general, ya sabemos que hay deficiencia de boro en los suelos en general. Relaciónenlo con pH, qué pH tengo en mi suelo, cómo están de materia orgánica, si son arenosos, si son francos, si son limosos, si están apretados o no están apretados. Pero acá ya tenemos elementos que yo no voy a tener si necesito que mi cultivo esté reaccionando. Entonces no le puedo pedir métele fotosíntesis o métele kilo si no pude armar la raíz,
y si no, puedo hacer que ese motor funcione como corresponde. O sea que hay una gran diferencia. Fíjense en el molibdeno, que le damos poca importancia en general, básicamente se centra en cobre, manganeso, zinc y boro, pero miren, el molibdeno es casi un poquito más de 2:1 en relación de la soja, o sea que es sumamente importante. Y voy a los motores, no vamos a hablar de estos temas, por supuesto, pero el motor es ese, es la capacidad que tiene mi cultivo de hacer la mayor cantidad de fotoasimilados por día, por ciclo, por fase, como ustedes le quieren llamar. Pero si le faltan elementos, esos elementos van a ayudar, no van a ayudar, van a deteriorar la capacidad de aprovechar el agua. Entonces, cuando yo tengo ese sistema trabajando finito, soy más eficiente produciendo más kilos. Y entonces estoy ahorrando agua, en realidad. Estoy siendo mucho más eficiente. ¿Y por qué? Porque bajo la tasa de la respiración. Entonces, producir 1 tonelada me va a costar menos plata que si tengo mi sistema desbalanceado. Y cualquier otro factor que yo haga, como aplicaciones, como herbicidas o manejos o fríos o baches de alta temperatura, se van a mitigar porque tengo esa maquinaria trabajando como corresponde. Entonces, ¿son importantes las raíces? Por supuesto que son importantes. Entonces dijimos que para que ustedes lleguen al campo y se lo imaginen, tengo ahí, estoy armando mi circuito de refrigeración. Si estamos hablando de estrés, la única forma de mitigar el estrés es preverlo. Entonces, adecuar las variedades, adecuar la fecha de siembra y, por supuesto, hacer todo lo necesario para producir un sistema radicular fuerte. ¿Por qué? Porque voy a tener mejor capacidad de transpiración, de captar agua, de explorar el volumen de suelo que necesito explorar para aumentar mi rendimiento. Entonces, no puedo resignar mi rendimiento porque no tengo agua, porque no puedo buscar el agua que está. Punto 2, tengo una mejor calidad de exploración, con lo cual voy a tener los nutrientes que necesito, que ya vimos que son muchos nutrientes y que son en comparación más que soja. Y por otro lado, porque es el sitio que me va a promover la producción de hormonas. ¿Hormonas de qué? Hormonas de crecimiento. Y esas hormonas de crecimiento me van a ir conduciendo a armar una planta más fuerte y más productiva. Entonces, ¿se puede hacer raíces diferentes? Sí. ¿Cómo? Porque cuando nosotros decidimos qué sembrar, cómo sembrar y la profundidad, el vigor y en cuánto tiempo quiero que esa planta esté afuera, me genera señales, son señales ambientales. Cuando nosotros sembramos medio seco, un poco más profundo o al filo de la humedad, o el lote está heterogéneo en humedad, son señales que percibe el cultivo. Por lo tanto, va a responder diferente. La biología ayuda mucho en este sentido, y estos son ensayos que hemos hecho nosotros, para tratar de buscar no solamente el estudio que les mostré antes, el cuadro ese, también habla sobre el ángulo que tienen las raíces para su capacidad exploratoria. Entonces, si yo aumento esa eficiencia, aumento todo mi sistema en general. Bien, acá está Brasil. Estas son las raíces que genera Brasil. ¿Y qué hacen? Trabajan mucho. ¿Con qué? Con el suelo. Este sistema radicular se logra trabajando el suelo. Rotaciones son sumamente importantes y preocupa mucho la intención de siembra de maíz, por ejemplo, porque ya sabemos que el sistema se sostiene con gramíneas de verano, llamémosle maíz, sorgo, cobertura, pero tenemos que trabajar en el suelo. Trabajar desde la física, trabajar desde la química, y aquellos son suelos que o se empobrecen con materia orgánica o están compactados y que no le generan el ambiente a ese sistema radicular para generar una planta más productiva. Si ustedes comparan los sistemas, miren cómo tengo nódulos. Nosotros decimos que el poroto no nodula, acá hay nódulo, hay una cabellera impresionante y miren el diámetro y el tamaño que tiene la hoja y el tallo. Bien, ¿y todo eso por qué? Este es otro estudio que es sumamente interesante. Cuando lo someten al cultivo en distintos periodos o fases fenológicas,
para saber cuáles son los periodos más susceptibles. Con riego es la línea verde y en rojo está con distintos niveles de restricción de agua. Ustedes saben que hasta B4 la planta de poroto es relativamente chica, o sea, no necesita, no requiere una gran cantidad de agua. Pero nosotros le tenemos que dar todo a ese cultivo porque hasta B4, B5 en realidad sería ya un R5, pero hasta un B4, B5 la planta está desarrollando raíces. Entonces, si la planta es vaga, cuando empiece a someter adelante el B4 problemas de temperatura, de oxidación, de fotorrespiración e incremente el costo metabólico, se me cae el rendimiento. Entonces, hice todo bien, gasté lo que tenía que gastar, pero me falló en el último momento. Entonces, pensemos bien cómo se construye eso porque hay que anticiparse. Vuelvo un poquito acá porque no es solamente el agua, digamos, en la etapa de R5 y R6. Frío, mucha nubosidad o cualquier factor que me esté complicando la fuente de energía hacia el destino que estoy buscando, me genera aborto floral o aborto de vainas chiquititas. Entonces, sobre todo en los determinados, en los porotos grandes, llega un temporal, típico temporal de Pascua, llovizna, frío, ¡pac! Uy, perdí la primera floración. No la preparé a la planta para ese evento. Y hay formas de prepararle esa planta para que resista mejor. Bien, ¿cómo se resume todo esto? Bueno, es toda una cascada de eventos que son naturales y que van a pasar, que disparan mecanismos de defensa para la planta. Entonces, alta radiación, y dijimos que cuando hay alta radiación y se combina con la temperatura en el poroto, explota el sistema. Empieza una demanda muy alta por parte de la planta de energía y ocurre una respiración muy alta y después cierra estoma, se calienta más el sistema de la planta y tiene cada vez menor cintura para sortear los eventos ambientales que tenga. Y miren dónde está el estrés hídrico, al final. Pero el efecto ese se disparó mucho antes. Entonces, por eso hay que estar bien despierto en prepararla a esa planta. Bien, mencionamos algo de hormonas, no vamos a profundizar en el tema hormonal, pero lo que sí es importante es entender y saber que en las raíces se sintetizan y la planta percibe toda la información necesaria para disparar efectos. Entonces, lo que nosotros vemos en las plantas es lo que la planta ya la leyó hace rato. Entonces, todo ese sistema radicular nos permite también modificar hábitos en los cultivos que nos permita hacerla más productiva. Fíjense en la primera foto, en la horizontal, que sí es poroto, una que es un testigo y otra que es un cultivo que lo van llevando. Fíjense cómo hay un acortamiento de entrenudo, cómo la planta pudo hacer más sistemas radiculares, más ramas laterales que me van a producir, obviamente, mayores puntos de floración y futuro incremento en la cantidad de vainas. Eso no se puede hacer solo, es un disparador que viene desde las raíces, o sea, es un sistema que la planta tiene para ser más productiva. Y además me disminuye el tamaño de la planta, con lo cual estoy haciendo que mi sistema sea más eficiente. En soja es lo mismo y acá estamos viendo la segunda es la soja. ¿Por qué? Porque se rompe con altas concentraciones, con mejores proporciones de citoquininas en función de la auxina, se rompe la dominancia apical y eso hace que la planta se ensanche. ¿Y se ensanche desde dónde también? Además de producir más raíces, desde el tallo. Entonces, cuando la llevo y la conduzco mejor a ese cultivo, tengo plantas más estables. Es un arbolito más armado que no se vuelca tanto, que cuaja desde más abajo. Ahora vamos a ver un par de fotos, cuaja desde más abajo y eso me permite mejor estabilidad y mejor anticiparme al cuaje de las primeras vainas. Bien, se estimula yemas laterales, aumenta su punto de fructificación y se mantiene el área foliar más estable. Miren esto, un manejo determinado contra el manejo tradicional. Esto tiene mucho manejo en general, pero es
entender que sí se puede conducir un cultivo de una manera más racional, no tan mecanizada. Estos son algunos ensayos que hicimos en la zona de Rosario y la Frontera hace algunos años, y esto es para que ustedes vean cómo con algunos factores se puede modificar, factores de aplicaciones foliares, se pueden modificar el hábito de crecimiento. Este es un producto colorado, se puede modificar el hábito de crecimiento y se puede aún incrementar el área foliar. ¿Para qué? Para ser más eficiente en captar sol y traducirlo en plata. Bien, ¿dónde está el punto crítico de esto? Es B4. En B4 producen un montón de cosas y la verdad que nosotros tratamos de verlo diferente cuando vamos al campo porque nos parece que la planta es todavía muy chiquitita. Entonces decimos, no, me va a caer mucho producto al suelo, estoy desaprovechando la aplicación, y la verdad que el B4 es entre la infancia y la adolescencia. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Está? ¿Y por qué? Porque cuando empieza B4, empieza una absorción de elementos nutricionales que la planta necesita asegurar para que su sistema diga, che, hay que producir al palo, dale, hay que meterle. Entonces, esa planta chiquitita tiene un gran compromiso, porque nos tiene que dar de comer a nosotros y a un montón de gente que depende también de nosotros. ¿Qué es lo que pasa en B4 o en B3? Aplicaciones de herbicidas que nos generan algún factor de frenarla a la planta. En un ciclo de 90 días, 10 días de una planta frenada por una fitotoxicidad es mucho. ¿Y qué es lo que se va a frenar cuando yo hago esas aplicaciones post-emergentes? El crecimiento radicular, porque hasta ese momento el destino de todos los fotoasimilados es crecimiento radicular. Estoy restringiendo, estoy achicando la capacidad de mi radiador para enfriar el sistema. Y todavía nosotros somos muy optimistas, estamos temprano, todavía no vinieron los eventos complicados que vienen más adelante. Ahora fíjense las curvas de absorción de nitrógeno, de potasio, de calcio principalmente, entre los 25, 30 días y el día 45. Es muy cortito. Entonces tengo que disponer de todos esos elementos o que la planta los tome en ese momento temprano. Porque después no puedo pedir permiso, es pedir perdón. Ya pasó, ya se formó la raíz y me pasa lo siguiente. Aborto. Me abortó la flor. Bueno, pero es así, siempre es así. Y normalizamos como para poder dormir más tranquilo a la noche, ¿no? Pero hay cosas que podemos mitigar, digamos, porque nosotros necesitamos producir más. Entonces, no normalicemos algunas cosas y tratemos de ver qué puedo hacer para incrementar las eficiencias. Básicamente, el aborto de las vainas, de los granos o de las flores tempranas ocurren porque no hay comida. Básicamente, la planta compite por alimento, fuente y destino, ¿está? Entonces, cuando no hay comida, no hay hormonas. Y las hormonas en el periodo reproductivo son fundamentales. Y si no tengo toda mi estructura trabajando para la etapa reproductiva, es como tener un campo de cría sin toro, digamos, no pasa nada. ¿Va? Entonces tengo que priorizar y tengo que velar porque exista energía en el momento de la floración. Entonces, ¿qué pasa acá? Empiezan a actuar otras hormonas que van a ir en contra de nuestro sistema productivo, que son normales, está perfecto. Pero cuando empiezo a restringir humedad, agua, empiezan a aumentar primero el ácido abscísico y después el etileno, tratando de acelerar el proceso de vida de las plantas. Entonces, los periodos se me acortan. ¿Y qué puede pasar acá? ¿Es solamente agua? Che, pero yo tengo el suelo, tengo humedad. Claro, pero hacen 38 grados y no tengo amplitud térmica. Que eso sí pasa. Entonces, lo que no tengo es el radiador que me permite aguantar ese golpe de calor que tengo y se me complica otra vez el sistema. Miren cómo se modifica la radiación. Estamos hablando de comida, ¿no? La comida arranca con radiación. Si yo tengo un déficit hídrico o tengo, como vimos recién, deficiencia de zinc, deficiencia de boro, deficiencia de hierro, deficiencia de manganeso, magnesio, inclusive de nitrógeno, ¿cómo voy a hacer para captar energía? No lo puedo hacer.
Pero acá habla sobre el déficit hídrico. Miren cómo aumenta, cuando aumenta la radiación, aumenta el sistema de captación, la tasa fotosintética, pero cuando no tengo limitantes de agua, mientras mejor calidad de radiación tenga, aumenta la captación de esa energía. Entonces, hablamos sobre alimento, asegurar los alimentos para las distintas fases y hablamos de que hay que producir tanto alimento como sea posible, porque acá empieza a partir del R6, plena floración, competencia por fotoasimilado. Las raíces están en su punto casi terminando su crecimiento, van a seguir creciendo, pero a una tasa muchísimo más baja. Estamos hablando de una planta que puede tener 5 hojas verdaderas. Pero a partir de ahí empieza el llenado de grano, empieza la floración, tiene que seguir creciendo la planta y hay un montón de órganos nuevos que consumen también energía. Si a eso le sumamos el costo metabólico directo y le sumamos lo que dijimos recién, altas temperaturas o baja radiación o tengo problemas en los fotoasimilados, se agrava todavía más esa situación. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Ustedes se ponen en la etapa de plena floración en un cultivo y tengo que saber que ese cultivo está haciendo a su máxima capacidad fotosíntesis. Si yo no logro eso, lo que voy a hacer es abortos. Entonces estoy conduciendo mi cultivo hacia efectos que me van a producir abortos de los órganos reproductivos. Contra un manejo racional de ese cultivo que me va a generar el impacto que tengo acá. Piensen en un poroto negro, ¿qué pasa cuando tiene óptimas condiciones? Cuando no cuajan las primeras camadas de flores, el cultivo ¿qué hace? Crece, ¿no? Y me termina cuajando los últimos 4 nudos en la punta de un cultivo gigantesco. Bien, producir más vainas por metros cuadrados significa cuajar temprano para los indeterminados y para los que son determinados, por supuesto, no me puedo perder de ninguna camada de floración. Y este cultivo que lo fui conduciendo, que lo fui guiando, produciendo este sistema de refrigeración, le vamos a llamar así, lo que me produce no es solamente una mayor rentabilidad, sino que es un cultivo que es más estable, porque lo preparamos para ese sistema. Para ir terminando, en las etapas, acá habla sobre llenado, pero todos estos elementos, ¿no?, de cobre, boro, zinc, molibdeno, magnesio y obviamente nitrógeno, son elementales para que ese sistema fotosintético esté trabajando como corresponde. ¿Qué hace el cobre? Además de bactericida, ¿no? En el sistema fotosintético forma parte de proteínas y precursores muy importantes. El boro, en la etapa de llenado, participa del acarreador de azúcares hacia los granos. Pero al principio, y acá está muy bueno para hablar sobre enfermedades, al principio, en su etapa vegetativa, ayuda a formar mejores estructuras radiculares y es un gran diferenciador de haces vasculares. Entonces, si yo quiero una estructura sólida y concreta, me va a generar más haces vasculares un cultivo que esté bien provisto de boro desde el suelo, no foliar, desde el suelo, para producir ese efecto. Y por otro lado, que también es muy bueno, es que le da más estructura, más dureza a la pared celular. Y con eso disminuyo la transpiración de las plantas, soy más eficiente en el uso del recurso que a nosotros nos resulta escasísimo, que es el agua. El zinc, además de ser un precursor de hormonas como la auxina, también participa de síntesis de proteínas en la fotosíntesis y participa de algunas coenzimas o cofactores que bajan los niveles de estrés por oxidación. Y el molibdeno es sumamente importante porque forma parte de un, para decirlo rápido, es un convertidor del nitrógeno y lo transforma de nitrato a nitrógeno amoniacal o amínico para poderlo transformar en proteínas. Y ustedes ya saben, la molécula de clorofila, que es un magnesio y necesita 4 moléculas de nitrógeno
para una sola molécula de clorofila. ¿Qué más hace el boro y el zinc? No le vamos a dar muchas vueltas, pero mejor el transporte del carbohidrato. Acá hicimos, armamos la planta, armamos el sistema de radiador que queremos para tener el sistema refrigerado, la fuimos conduciendo, tenemos una planta más eficiente, fijamos un punto de fructificación y yo puedo tener el sistema de 10, estar produciendo mucha fotosíntesis, pero después tengo que hacer el flete, llevar el flete desde la hoja al grano. Mientras más cantidad de vainas tenga, mayor es el gradiente fuente y destino, con lo cual la planta va a estar muy vigorosa trabajando y llevando ese alimento hacia los granos. Por lo tanto, voy a tener granos más pesados, me va a aumentar la masa de los granos, el peso de 1000. Y el boro y el zinc son muy importantes en el transporte de carbohidratos. Y concentraciones de zinc, como muestra este ejemplo, a bajas concentraciones o altas concentraciones, varían en términos de concentración, por ejemplo, en azúcares de 4 a 9 en hoja. Y cuando tengo en la reacción de Hill, que es la reacción de la ruptura de la molécula de agua antes de iniciar el proceso de fotosíntesis, me la lleva de 100, cuando tengo buenos niveles de zinc, a 48. Entonces mejora también la eficiencia de uso de agua. Nuevamente, una maquinaria trabajando bien es una máquina que me hace ahorrar. Entonces tengo menor gasto. Para terminar, entonces, mi fotosíntesis líquida pura, ¿qué es? Es la fotosíntesis que produce descontando el gasto, que es respiración y fotorrespiración. Lo pongamos en dólares, si quieren, en bolsa, en kilo. Los kilos totales producidos por hectárea, ¿qué va a ser? Lo que me queda en el bolsillo, lo que sale, lo que produzco, menos los gastos de mantenimiento. ¿Cómo hago para ganar más plata? Está fácil la cuenta. No saquen fotos, eso sí se van a acordar. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, para ganar más plata, tengo que bajar los costos y tengo que producir más. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ser más eficiente produciendo. Entonces, si aumento mi capacidad de hacer fotosíntesis y bajo el gasto por fotorrespiración o por respiración, ¿qué me queda? Fotosíntesis líquida más grande. Agrandé la torta. Pero no es en términos de gastar, es cómo gasto y cuándo lo gasto. No es, bueno, si estuviera metiendo nada más que insumo, ¿qué estoy haciendo? Estoy aumentando el gasto y no tiene sentido. Esto hay que ser más práctico y más dinámico con el sistema. Y como dijimos, si no hay comida, no hay cuaje, no hay grano y no hay vaina, pero antes de eso, y nos metamos un ratito adentro de la planta, no va a haber hormonas y no va a haber alimento para darle comer a todo el sistema para que nos retroalimente hacia nosotros. Entonces, eso estamos haciendo, preparando una planta, preparando un cultivo para que sea más eficiente. Entonces, tengo más proporción de hormonas que me estén ayudando a producir y a producir mejor, y por supuesto que me va a redundar en disminuir el gasto. Como dice Cachito Vigil, obviamente está súper resumido, el éxito es caerse y levantarse con más fuerza. Esto no es fácil, pero tenemos que empezar como dijeron recién, a pensar distinto. Se vienen tiempos de cambio realmente relevantes y nosotros tenemos que acompañarnos. Somos Argentina, sabemos que somos Fénix, y sí que vamos a resucitar y vamos a seguir, y ver esto es maravilloso. Y sé que cada día somos un poquito mejor. Esas son raíces que están hechas acá, se puede hacer y estoy seguro que sí se puede. Muchas gracias.